Así que ahora sí. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos a esta charla de actualización profesional de viáticos, análisis de costo, en este caso vehicular, y lo presento al ingeniero agrónomo Luis Dibiase, que va a estar hoy disertando en este tema. Así que muchísimas gracias a todos y especialmente Luis por venir, por acercarte en el marco de la Comisión Técnica de Infraestructura Verde que nosotros tenemos en el Consejo, que bueno, Luisa es es miembro de la Comisión Técnica, y a través de las reuniones es que programamos y que pensamos en el marco de la comisión esta charla para poder, bueno, sumar una herramienta más del ejercicio profesional. Así que Luis, bienvenido, muchas gracias siempre por el trabajo en el Consejo. Te paso la palabra para que vos te puedas presentar y arrancamos nomás. Perfecto. Buenos días a todos. Vamos a empezar esta charla en la medida que el PowerPoint funcione. Eh, Como ya me presentó un poco Rocío, voy a pasar un poco un repaso de mi currículum, básicamente para que ustedes entiendan de dónde surge que uno haya terminado, entre otras cosas, manejando costos. Así que yo egresé en el 79 de la PAUBA. Fui docente durante 15 años en la cátedra de maquinaria agrícola. Eso hizo que me volcara un poco más a los fierros que a la tierra en sí mismo. Y también, siendo ya docente, me integré a una firma que fue una de las primeras que empezó a trabajar en mantenimiento de áreas verdes y de arbolado urbano con intensidad, con equipamiento. Llegó en una época a manejar 1.400 hectáreas de espacios verdes en mantenimiento, en empresas, en áreas públicas. Y ahí con dos ingenieros más que eran los titulares, es donde empezamos a aplicar en definitiva lo que habíamos tomado de la cátedra de administración rural. Aquellos que tienen un poco más de edad habrán tenido la suerte de trabajar con el ingeniero Rodolfo Frank en cuanto al tema de costos agropecuarios. Y bueno, en esta empresa también me involucré en todo lo que era el mantenimiento de los equipos, etcétera, y manejar el taller. Así que después de 16 años pasé a trabajar en una empresa importadora de maquinaria para este segmento, en la cual también manejaba los productos, etcétera. Y también ahí traté permanentemente de a tener relación con contratistas vinculados a espacios verdes, contratistas forestales, etcétera, en los apoyos técnicos que se hacían respecto al tema de productos, en trabajar sobre el tema de costos. Y bueno, desde el 21 que me desempeño un poco como consultor privado. Pero básicamente fue la primera interacción que tuvo este curso en WhatsApp, fue de alguien que planteó cómo esto no lo da un profesional de ciencias económicas. Y obviamente con todo el respeto se le contestó, porque en realidad los profesionales de ciencias económicas, cuando analizan este tipo de equipos y sobre todo los vehículos, trabajan con conceptos de amortización que están más vinculados a lo contable y a los asientos contables que a lo que es real y efectivo. Y en definitiva, los que hemos elaborado y trabajado en el tema de costos, siguiendo la metodología que planteó el ingeniero Frank allá por los 70, la verdad que lo hemos puesto en práctica, lo hemos ajustado y la realidad es que nos funcionó. Por eso la empresa en la cual trabajé cotizaba licitaciones y obviamente sí, hay un final en el cual uno tiene que tomar las decisiones políticas respecto a los precios. Y en este caso será respecto a los honorarios. Pero lo importante es saber o tener un estimado de cuánto me cuesta cada etapa de lo que yo voy a hacer en el trabajo que voy a cotizar. Y digamos, como podía prestarse alguna duda todavía, si estábamos capacitados o no, o estaba capacitado o no, como para, digamos, atender este tema, me conecté con los lobos del Wall Street a ver qué opinaban de mi gestión y mi currículum, y me avalaron. Bueno, Photoshop mediante, tenemos esta etapa de revista.
Vamos a entrar en algunas definiciones básicas para que después cuando vamos trabajando no nos confundamos. En definitiva, cuando hablamos de costos, hay costos fijos y costos variables. Otros dicen, bueno, este es costo directo, esto es indirecto. Otros dicen, bueno, quiero que me des el costo operativo. Bueno, entonces vamos a ir analizando un poquito esto primero, así después nos lanzamos a todo el resto. O sea, los costos fijos son todos aquellos que no importa, en el caso de un vehículo, de su uso, o en el caso de que yo esté cotizando una obra, un trabajo, cualquier actividad, son esos que no se van a mover más allá de que yo tenga más o menos hectáreas para cosechar, para sembrar o más o menos kilómetros para recorrer. En el caso del vehículo son evidentes, o sea, el seguro es un costo fijo, la patente es un costo fijo y si yo tengo que guardar mi vehículo en un lugar puntual y pagar por ese lugar, eso también es un costo fijo. Y los costos variables son los que van a ir cambiando en función de la ejecución del trabajo, con mayor o menor medida, o en el caso del vehículo, por mayor o menor uso. Entonces, ahí va a entrar el combustible, van a entrar los gastos de conservación y reparación, y va a entrar la amortización. Ustedes ven que hay un asterisco en amortización, ¿por qué? Porque yo puedo aplicar la amortización pensándolo de dos maneras. Analizando vehículos y tomando un vehículo a nafta, por ejemplo, yo puedo decir que el vehículo se debe amortizar por antigüedad o obsolescencia en 10 años o que se puede amortizar por 200.000 kilómetros de vida útil. Como nosotros ahora estamos pensando en buscar una ecuación que nos permita saber cuánto me cuesta cada vez que muevo mi vehículo para ir a hacer un trabajo, para ir a generar un asesoramiento, evidentemente lo mejor es que lo consideremos como un costo variable. Y además, si es un vehículo de trabajo, va a terminar convirtiéndose en un costo variable porque seguramente vamos a dar mucho más kilómetros y vamos a llegar más rápido al tope de kilómetros que al tope de años. ¿Qué son costos directos? Esto más viene cuando uno está ejecutando un trabajo, o sea, si voy a realizar una siembra, por ejemplo, en un campo, y voy a cotizar ese trabajo, todo lo que sea la maquinaria que voy a aplicar para la siembra, toda la mano de obra que va a estar incluida, los insumos, las semillas, etcétera, son costos directos de la ejecución del trabajo. Pero si yo tengo una empresa, soy un contratista y me dedico a hacer ese tipo de trabajos, obviamente voy a tener por el otro lado una administración que me lleve los papeles o voy a tener un asesor contable o voy a tener un abogado o lo que fuera. Todo eso son costos indirectos, no tiene nada que ver con ese contrato, pero al final los voy a tener que sumar porque la empresa tiene una administración, paga un alquiler o lo que fuera. Entonces, cuando hablemos de costos directos e indirectos, estamos tratando o analizando esta opción. Y cuando hablamos de costos operativos es en realidad lo que vamos a llegar al final nosotros hoy, o sea, el costo operativo es el, el costo por unidad de trabajo. Como estamos hablando de vehículos, el costo operativo va a ser el costo por kilómetro recorrido. Si hubieran pensado en otras tareas como están acá puestas, corte de césped, será pesos por metro cuadrado, pesos por hectárea o en una plantación pesos por pozo. En definitiva, a donde vamos a ir nosotros y donde vamos a apuntar en todo este análisis es llegar al costo operativo del vehículo. Nosotros, Rocío, les envío a todos un adjunto, los que lo hayan impreso, bárbaro, los que lo puedan tener de alguna manera a mano, es una guía sobre lo que vamos a trabajar ahora, los ejemplos sobre los cuales vamos a trabajar ahora para desarrollar este costo y esta estimación de costos, y les va a servir incluso como guía a posteriori, y si necesitan repetir esta charla, ya que va a quedar grabada, poder avanzar sobre eso. Entonces, en los vehículos vamos a trabajar sobre dos renglones, que va a ser costos variables y costos fijos, un poco como lo adelantamos en la diapo anterior. Y a nivel de costos variables, tenemos, como dijimos, amortización, los gastos de conservación y reparación y el combustible. Vamos a trabajar sobre dos opciones vehiculares. O sea, una opción va a ser una camioneta doble cabina, 4x4, pensando en la necesidad de acceder a sectores, digamos, más complejos, motor 2.4,
marca japonesa, primera línea, y después vamos a trabajar con un vehículo, un 5 puertas, motor 1.5, caja automática, pensando en un vehículo confortable para moverse en ruta, digamos, en el segmento medio o inicial de lo que puede ser un acceso a un vehículo. A nivel de amortización, ¿cómo vamos a calcular la amortización en los vehículos? Si hubiéramos pensado en máquinas, diríamos que sería la amortización expresado, perdón, acá quedó un error en horas porque estaba vinculado a otro equipo. Es el valor a nuevo del vehículo, el valor, BRASI, que es el valor residual activo circunstanciado, muy lindo, muy pomposo, pero es en definitiva el valor de reventa. O sea, cuando yo haya completado el periodo de kilometraje de amortización, ¿cuánto vale ese vehículo hoy en el mercado? Entonces, lo que me cuesta ahora entrar a la concesionaria y comprar ese vehículo, lo que me darían por ese vehículo hoy 2025, o sea, ¿cuánto valdría un, no sé, 2013 o 2010 en función de los kilómetros? Ir a buscar si es un Astero, un vehículo cerca de los 200.000 kilómetros, y si es un diésel, iría a buscar un vehículo con cerca de 400.000 kilómetros, y ahí tengo un parámetro para, ni bien salga yo con el vehículo nuevo de la concesionaria, decir, esto es lo que tengo que depositar sistemáticamente por kilómetro recorrido. Acá estaba expresado en horas porque estaba vinculado a una maquinaria agrícola, o sea, a un tractor que lo voy a amortizar por horas. Pero digamos, en un tractor, en una máquina agrícola, yo trabajo con el valor residual, o sea, lo que va a quedar cuando, digamos, yo tenga que venderlo como chatarra o como repuesto. En los vehículos no es así porque el vehículo sigue teniendo un valor. Una camioneta hoy con 400.000 kilómetros, un auto con 200.000 kilómetros sigue teniendo un valor de mercado, más en función de su mantenimiento, su cuidado, etcétera, por lo cual no necesito amortizar el 100%. ¿eh? ¿Cuál es la duración? Lo estuve mencionando recién. En un vehículo diésel, personalmente, algunos hablan de 300.000, yo hablo de 400.000 kilómetros, y en un vehículo de nafta, 200.000 kilómetros. Entonces, vamos a ir al ejemplo, por ejemplo, de la camioneta. Camioneta doble tracción, 4x4, caja manual, motor 2.4, hoy ronda, precio redondeado, perdón, quiero aclarar, todos los precios que vamos a ver acá son de junio. Digo esto porque estamos ya metidos en los primeros días de julio y puede haber movimientos en las listas de precios, sea de los vehículos, sea de las petroleras, lo que fuere. Entonces, redondeado, 48 millones, busco en el mercado a cuántos están publicando por lo menos un vehículo con una, digamos, con cerca o lo más aproximado a 400.000 kilómetros, y me encuentro con un parámetro para este tipo de camionetas en el orden de los 18 millones de pesos. Entonces, aplicando la fórmula, valor a nuevo 48 millones, valor residual del vehículo, valor de reventa 18 millones, duración de 400.000 kilómetros, yo por cada kilómetro tengo que amortizar los 30 millones de diferencia, por cada kilómetro tengo que poner en una teórica cuenta de ahorro de moneda constante 75 pesos de junio. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Que cuando yo sume los 400.000 kilómetros, debiera tener en mi cuenta de ahorro moneda constante 30 millones de pesos o el equivalente a X porcentaje del vehículo nuevo para poder salir a comprar un vehículo nuevo. Este concepto de amortización en los vehículos es sumamente importante porque en la medida que uno no puede hacer esto, entre comillas, obviamente conocemos el país en el que vivimos y la única moneda constante a la que podríamos llegar a pensar o apuntar sería ir ahorrando estos 75 en dólares, ¿no? El punto va a ser que no lo voy a poder reponer, que es la ecuación que le sucede generalmente, y ustedes lo visualizarán, como lo he visualizado yo, en los que se aplican autos de remis, ahora los Cabify, Uber y compañía, porque no ven este número y terminan comiéndose el capital que es el vehículo. En el caso de la amortización de un vehículo a nafta, vamos al ejemplo que tenemos acá en esta presentación,
un auto HB porque lo llaman hatchback a los autos ahora que son tipo baúl corto, sin cola. Un modelo de 1.5, CVT es la caja automática de transmisión variable, no es en realidad una caja automática por fluido. Y la FD Full, porque digamos, si voy a pensar en un vehículo de ruta, tengo que tener todo lo que me pueda brindar a nivel de seguridad o de manejo más confortable, ¿no? Ese vehículo hoy, valor junio, está cerca de los redondeando 28 millones de pesos, y en el mercado, acá tuvimos que estimarlo porque no se encuentran muchos vehículos con 200.000 kilómetros todavía, porque es la misma marca japonesa la camioneta, todavía este vehículo no hay tanta antigüedad, digamos, pero bueno, lo hemos estimado en 10 millones y la misma cuenta, o sea, tengo que 28 millones valor a nuevo, 10 millones valor de reventa, por lo tanto me quedan 18 millones para amortizar en los 200.000 kilómetros que le voy a dar de vida útil. Y eso me implica que tengo 90 pesos por kilómetro de costo de amortización que debiera, como dije antes, ahorrar en una cuenta en la cual yo puedo ir respaldándome para la reposición del vehículo. Esto, digamos, algunos me podrán decir, mire, yo el vehículo lo cambio antes. Bueno, obviamente, si yo voy a tomar la decisión de modificar y decir, no, yo cuando llegue a 150.000 kilómetros o 100.000 kilómetros, considero que el vehículo mejor cambiarlo por esto, por aquello, hay muchas posibilidades de análisis al respecto, pues bien, tomaré el valor de mercado de un vehículo de 100.000 equivalente y amortizaré la diferencia entre el valor anual y el valor de reventa. ¿Sí? Bueno, tenemos la amortización, que es uno de los puntos de la parte variable. Vamos a ir a otro punto, que es cómo estimo todos los gastos que voy a tener a nivel de mantenimiento de ese vehículo. Acá es donde nos vamos a apuntalar en los trabajos que hizo el ingeniero Frank en su momento y que siguieron otras personas. Hay otro Frank involucrado en esto también. El que decía, los gastos de conservación y reparación del vehículo van a depender de una ecuación que sería su valor a nuevo multiplicado por un coeficiente. Ese coeficiente de gasto de conservación y reparación, ¿de dónde surge? Surge de tomar todo lo que yo gasté en ese vehículo. En este caso ustedes me dirán, pero yo estoy sacando un vehículo de la concesionaria de 0 kilómetros, yo no gasté nada. Ok, vayamos a ver en vehículos equivalentes aquello que alguien estudió y llevó todos los gastos. Entonces, ¿quién puede ser? Bueno, muchas veces se han basado en data provista por concesionarios en cuanto a las reparaciones realizadas a vehículos que estuvieron 100% a lo largo de su vida útil del concesionario, o se estimaron en base a todas las reparaciones que habría que aplicarle a ese vehículo, cumpliendo con todos los servicios racionalmente previstos de mantenimiento, y se llegan a determinados coeficientes. Entonces, nosotros vamos a trabajar básicamente buscando este coeficiente. No, vamos a tomar los coeficientes que ya existen y que ya están disponibles a través de estudios que han realizado otras personas. En este caso, les muestro una planilla de la última publicación de papers que hay en la web, en la cual se tomaron distintos vehículos que se le dio seguimiento y se utilizaron parámetros de duración vinculados a lo que decía el manual o el concesionario como duración, y a través de la consulta en concesionarios y talleres especializados, etcétera, fueron juntando data, y a través de eso se generan estos coeficientes. Ustedes los están viendo como números, por ejemplo, el primer de la pickup F100 dice 7,12, pero fíjense que arriba dice coeficiente de gasto de conservación y reparación, CGCR, 10 a la menos 6. O sea que cualquiera de estos números que ustedes están viendo es 0,5 ceros el número, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a impactar, como dice arriba, por kilómetro. Esto es una actualización de los trabajos de Frank de los años 77, 78, cuando publicó su primer libro, y si alguien quiere el paper, yo se lo puedo mandar. Y yo tomé de esta info
los coeficientes para este análisis que vamos a hacer. Acá diferenciaron en servicio normal y servicio severo. Vamos a hacer un ejemplo, pero nos vamos a basar en servicio normal, porque servicio severo en los vehículos pesados, camiones o en camionetas, etcétera, es cuando se la usa para traccionar. O sea, una camioneta que va al campo y que cuando el tractor está sembrando y faltó semilla, yo voy, engancho el tráiler y le llevo un tráiler de 3.000 kilos por arriba del camino rural o en el medio del barro o lo que fuera. Yo estoy generando en ese vehículo un servicio diferencial. No es el vehículo de un profesional circulando por ruta, por caminos rurales para ir a ver un trabajo, sino ya es un elemento más del plantel de máquinas de un campo. Entonces, eso es una decisión que uno tiene que tomar si uno está dentro de un servicio normal. Los autos están mayoritariamente dentro de un servicio normal. Las camionetas pueden tener la opción de servicio normal o servicio severo. Entonces, vayamos al caso de la camioneta. En la camioneta parto de dos opciones de coeficiente. Tengo resaltado en amarillo el coeficiente de servicio normal, redondeado, promediado, y un coeficiente de servicio severo en celeste. Entonces, cuando yo multiplico el valor a nuevo de la camioneta por ese coeficiente, salta lo que sería la estimación de gastos de conservación y reparación. En servicio normal lo redondeamos en 340 y en servicio severo lo redondeamos en 630. Los redondeos los estoy haciendo específicamente para que después los números que surjan a futuro y al final del análisis no empiecen a tener tantos números y sean un poquito más manejables verbalmente. Ahora, claro, por supuesto, esto es una estimación. Esto es un reflejo de un parámetro a lo largo de un tiempo con una condición normal. Si yo entro en un camino rural, no tengo protector de cárter y tengo un auto, y una piedra me rompe el cárter, y yo no le presto atención al tablero ni a los avisos del tablero, y fundo el motor, obviamente el coeficiente no va a reflejar la situación de tener que reparar un motor a nuevo, ¿correcto? Entonces, esto lo que permite es estimar a lo largo de la vida útil cuál sería la alícuota por kilómetro que debiéramos también ahorrar. Esto es como tener una cuenta. Yo me subo al auto, arranco y salgo y tengo que pagarle a la cuenta mantenimiento, a la cuenta amortización, una X cantidad de plata por kilómetro. Que yo diga, cobré 1.000.000 de pesos de honorario, pero tuve que hacer 500 kilómetros, no significa que del 1.000.000 de pesos deducido los impuestos es todo beneficio. Los X kilómetros del auto van a tener que ser rentados y pagados como si tuvieran una cuenta aparte y fuera un proveedor de ustedes o como si fuera un vehículo de alquiler, en definitiva. Dicho esto, analicemos qué pasa a nivel de conservación y reparación en el auto. El auto obviamente al tener un valor anual más bajo y un coeficiente de mantenimiento menor, implica un costo menor por kilómetro y pero después veremos cómo impacta esto en cada caso. Entonces, lo que yo estoy haciendo, y vuelvo a repetirlo, es una estimación de costos y estoy utilizando coeficientes que calcularon en base a análisis estadísticos, reflejo de data y suma de data, determinados profesionales. Después yo tengo que poder ver si eso se refleja o no. Bueno, sería válido, pero tendría que ir sumando los gastos en un parámetro de moneda constante en función de cómo mantengo el vehículo, cómo lo manejo, cómo lo cuido, etcétera, e ir viendo qué sucede a futuro con ese número y generar mi propio coeficiente. En la medida que en los vehículos, en las máquinas, se hace mantenimiento preventivo, las roturas las roturas accidentales, digamos, son mucho menores, porque uno las previsiona en base a seguir un esquema de mantenimiento y reduce los costos. Ahora, si uno no presta atención a los parámetros de mantenimiento, superada la garantía, le da lo mismo a quien le lleva el vehículo a reparar, obviamente, qué tipo de repuestos usar, original no, uso un alternativo, etcétera, etcétera. Obviamente los costos pueden bajar, pero los resultados pueden cambiar. Entonces, uno debiera, para poder
decir, no, a mí no me sirve este coeficiente 0,505, para mí es 3, tener la data para poder manejarlo. ¿Ok? Bien, ya tenemos los gastos de conservación y reparación, ya tenemos, vamos a ir al consumo. Si yo Luis, estoy si te saliendo, parece, antes de que avances, te puedo leer una pregunta del chat. pero ¿cómo no? A ver. Antes, si querés, antes de que cambies del tema, consultaron si la duración era la vida útil que le queda al vehículo o es los kilómetros que tiene el vehículo en el momento de tomar el valor del No, no, Brasil. no, no. La duración es lo que yo estimo. Yo estoy saliendo con un vehículo 0 kilómetros a la concesionaria. Entonces tengo que decir, ¿cuánto me va a durar en kilómetros este vehículo? Obviamente que estamos partiendo de parámetros semi estandarizados. Entonces, lo normal en un vehículo a nafta es decir que yo lo voy a, va a durar 200.000 kilómetros. Ahora bien, si yo hago un uso particular de un auto, en el caso del auto es el ejemplo más típico. Quien hace uso particular de un auto probablemente haga 10.000 kilómetros por año. Por lo tanto, a los 10 años, que sería cuando se considera que el vehículo es obsoleto porque ya superado 10 años, por tecnología, por un montón de parámetros, obsoleto o viejo, pero yo hice 100.000 kilómetros y me quedan 100.000 kilómetros más, por supuesto, me quedan 100.000 kilómetros más. Ahora, cuando yo tengo un uso muy bajo, conviene aplicar la amortización en forma anual. Cuando yo uso el vehículo para trabajar, difícilmente me suceda eso. Posiblemente anden 25.000 kilómetros por año, 30.000 kilómetros por año o por ahí hasta 50.000 kilómetros por año. Eh, nosotros, al trabajar profesionalmente con un vehículo y trabajar en una profesión como la nuestra, normalmente estamos obligados a hacer muchos más kilómetros de lo que puede hacer un particular que generalmente sale a la ruta para ir 2 veces por año de vacaciones, o eventualmente solo una. Entonces, 200.000 kilómetros es una aspiración razonable para decir, ya está, el vehículo me dio lo que me puede dar y sigo adelante. En el caso de los diésel, normalmente se consideran 400.000 kilómetros. Alguien me podrá decir, mira, tengo una camioneta con 600.000 kilómetros. Yo he tenido, por un tema de afición por los fierros, de golpe preguntarle, subirme a un remis y decirle, perdona, pero ¿qué año es? Tal. ¿Cuántos kilómetros tiene? Y encontrarme con alguien con un vehículo que me dijera, tiene 350.000 kilómetros y el motor está estándar. Evidentemente depende de la capacidad, pero cuando yo tengo que estimar costos, más allá de que haya hecho buen mantenimiento o mal mantenimiento, tengo que definir. Entonces, los parámetros normalmente razonables son vehículo naftero, máximo 200.000 kilómetros. Vehículo diésel, máximo 400.000 kilómetros. Ahora, yo puedo aplicar conceptos diferentes. Yo he trabajado en empresas en las cuales decíamos, bueno, mira, por ejemplo, cuando trabajé estos últimos 25 años en la empresa de importación, los vendedores de calle que tenían vehículos de la empresa normalmente a los 150.000 kilómetros cambiaba el vehículo. Y por ahí a veces antes de acuerdo a cómo lo veíamos. ¿Por qué? Porque necesitábamos la tranquilidad de que ese vendedor, en este caso podría ser la tranquilidad que puede tener un profesional, yo estoy perfecto, un auto bárbaro, estoy dentro de los periodos de garantía, porque ahora tenemos también esas ventajas, o sea, nos dan 5 años de garantía en una camioneta y por ahí nos dan 200.000 kilómetros. Entonces, realmente, estando dentro del periodo de garantía, yo tengo mucha más tranquilidad. Superado el periodo de garantía, vendo el vehículo bien, pero bueno, cuando yo defino mi parámetro, es decir, listo, a los 200.000 kilómetros la voy a vender a la camioneta, a los 130.000 voy a vender el auto, a los 100.000 yo voy a amortizar la diferencia, porque ya está claro que a ese periodo lo voy a vender. Y voy a tomar como valor de reventa el que tenga un vehículo equivalente a lo que yo dije, acá me paro. Un naftero con 100.000, con 130.000 o un diésel con 200.000. ¿Correcto? Porque si no, lo que junté, entre comillas, a la cuenta amortización, no va a poder pagar la renovación del vehículo. ¿Está bien? Creo que estamos con la consulta. Si no, igual al final tenemos un espacio para ir y volver sobre esto, ¿no? Pero bueno, ya calculamos la amortización por kilómetro de los dos vehículos, ya calculamos la conservación y reparación estimada de esos dos vehículos. Vamos a ir al consumo. El consumo, bueno, ¿dónde hoy podemos
abrevar para tener datos de consumo si el vehículo es un vehículo que no conozco y que voy a sacar de la concesionaria mañana. Bien, hoy por hoy están obligadas las empresas a suministrar este calco para dar el nivel de consumo energético del vehículo. Y en ese calco, que puede estar en el manual o que puede estar incluso en algunos vehículos pegado en el parabrisas, tiene que poner el consumo de combustible en 3 opciones. Mixto, o sea, urbano y extraurbano, o sea, ruta y ciudad, urbano y extraurbano. Generalmente, en este caso, el calco es IRAM, o sea que está vinculado a que está fiscalizado por IRAM. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer mi análisis una vez que saqué el vehículo, hacer mis controles entre cargas de combustibles, en función de un viaje de ruta, salgo con tanque lleno, vuelvo a llenar, hay siempre alguna pequeña diferencia en el tanque lleno, en función de los cortes que puedan tener los surtidores, pero puedo ir aproximando o me puedo buscar data de algún informe técnico, algún reporte. En los vehículos es mucho más fácil si nos ponemos a analizar consumo de determinadas máquinas. Entonces, lo que vamos a analizar acá como consumo es un ciclo mixto. Después cada uno optará en función de cómo es su actividad, si se maneja en ciudad y en ruta o todo en ruta, irá definiendo. Entonces, redondeando números, en la camioneta vamos a tomar un consumo cada 100 kilómetros de 8,5 litros o 0,085 litros por kilómetro. Vamos a tomar el valor del diésel. Yo acá estoy tomando el valor de surtidor de Gran Buenos Aires, Norte, o Ciudad de Buenos Aires, que es el mismo, de una petrolera privada, no estoy tomando la estatal. Ustedes tendrán que tomar el valor de referencia de donde ustedes cargan el combustible habitualmente, porque acá salimos unos pocos kilómetros de Ciudad de Buenos Aires y se van a encontrar con otros precios y va a ir en aumento porque las petroleras desde hace algunos años optaron por fijar tarifas diferenciales en función de los costos de flete para entregar el combustible. Entonces, yo tomo el consumo medio, lo multiplico por el precio y en definitiva estoy obteniendo lo que es el costo de consumo de combustible de la unidad. Acá da un 133,4, lo redondeamos a 135. Por eso ustedes van a encontrar en el adjunto que les enviamos por mail que está resaltado siempre el valor que tomamos para el cálculo siguiente. En el caso del auto, el consumo mixto está en 6,2 litros cada 100 kilómetros. Estamos hablando de nafta premium. En realidad el valor es un poquito más bajo, yo lo redondeé a 1.600 como para jugar con un valor redondo. Y esto me va a dar, en función del consumo medio, casi 100 pesos, 99,20, vamos a tomar 100 como consumo de combustible. Entonces, nosotros ya hemos logrado calcular para estas dos tipologías de vehículo, camioneta doble cabina, auto 5 puertas 1,5, hemos calculado los costos variables, porque hemos logrado hacer amortización, conservación y reparación y consumo de combustible. Entonces podemos ir a un cuadro resumen. En este cuadro resumen, yo les estoy mostrando, en definitiva, la camioneta en 2 renglones, porque quise separar para mostrar las diferenciaciones en servicio severo respecto de lo que sería el costo en servicio normal. Como implica casi el doble de gastos de conservación y reparación, pero en el total no es el doble, es probablemente un 50% más, nada más, si yo aplico servicio severo. Entonces, esto es una decisión que tendrán que tomar ustedes en función de cómo operan su vehículo, ¿sí? Y en el auto entonces llegamos a valores de qué es lo que vamos a tomar para seguir adelante con el análisis. En el servicio normal la camioneta tiene un costo operativo variable de 550 pesos por kilómetro y el auto de 330 pesos por kilómetro, ¿sí? Esto sería la ecuación o la parte de lo que estamos parametrizando de variables. Vamos a ir a los fijos. Dejemos esto anclado y vamos a ir a analizar los costos fijos. Dijimos que los costos fijos que va a tener el vehículo van a ser el seguro, la patente, y si yo tengo la obligación de guardarlo en un lugar que tengo que pagar, porque no lo tengo en mi casa o porque no lo puedo dejar estacionado en la puerta de casa porque
tengo una situación de riesgo de seguridad, entonces tendré que pagar una cochera o tendré que pagar un garage. Eso ustedes irán sumando en función de lo que... Perdón, nos fuimos para atrás. No, está bien, fuimos para adelante. Entonces, en seguros, yo acá busqué dos alternativas. Estos son cotizaciones a valores mensuales para vehículos 0 kilómetro en una compañía de primer nivel. Tenemos una opción que es todo riesgo con franquicia, perdón, del 1%, una franquicia fija durante toda la póliza, del 1% del valor del vehículo, acá serían 480.000 pesos, o un tercero completo con adicionales de parabrisas, cerraduras y algunos complementos más. Obviamente, a parámetro año hay una diferencia sustancial, casi 1.000.000 de pesos de diferencia, pero bueno, uno tiene que tomar decisiones en base a las alternativas. O sea, si yo saco un vehículo 0 kilómetro de concesionaria hoy y pienso en lo que puede costar una reparación de chapa y pintura, una franquicia de 480.000 pesos en un seguro de todo riesgo, la verdad que es insignificante y me garantiza, máxime, si voy a trabajar con el vehículo, con lo cual estoy mucho más expuesto que un particular a que me suceda algo, a tener una situación, un problema, un accidente, voy a apuntar a tomar el seguro de todo riesgo con franquicia. En el caso del auto, no la cifra es un poco menor, pero siempre estamos hablando de que es casi este, un 100% más de un tercero completo, pero tenemos esa cobertura de tener una franquicia baja. Piensen en el auto, 280.000 pesos de franquicia, cuando hoy cualquier panel, no tengo el número exacto, pero calculo que reparar de chapa un panel y pintarlo no le van a pedir menos de 1,5 millones, 2 millones de pesos. Hoy la mano de obra y todo lo que sea trabajo en reparaciones y en chapa y pintura son números, la verdad, terribles. Así que vamos a tomar para el cálculo de los costos fijos 2.100.000 para la camioneta y 1.600.000 para el auto. Vamos a ir al tema patentes, un tema que me costó bastante averiguar. Acá sí el valor sería la cuota de julio, del bimestre julio-agosto. ARBA, si no, uno no tiene el número de patente, no informa, pero bueno, logramos avanzar bastante con los coeficientes y la forma de cálculo que establece la resolución, que es una resolución del 24. Y para provincia de Buenos Aires, una camioneta 4x4, doble cabina, caja manual, estaría pagando el bimestre de julio aproximadamente 560.000 pesos. Obviamente cada uno tiene que ver dónde vive y dónde paga patente para ver cuánto impacta esto, y si son bimestrales o si son anuales, cuántas cuotas son. Acá en realidad dice por bimestre, pero lo que pasa es que ARBA considera para los vehículos 5 bimestres. Así que el valor anual es multiplicado por 5. ¿Sí? Y 310.000 sería la patente julio de un auto. En realidad las camionetas, y esto hay que pensarlo, los utilitarios, por lo menos en la provincia, tienen proporcionalmente una patente inferior a lo que es un auto. Entonces, si ustedes están entre, no sé, por decir algo, me compro una SW4, por decir parámetro de Toyota, un Jeep Compass, que lo vería en parámetros de valores cerca o próximo a una camioneta diésel 4x4, en realidad la camioneta sigue estando entre un rubro utilitario y tiene una alícuota mucho menor para calcular el costo patente. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta y después los contadores le van a poder decir cuáles son las otras ventajas de trabajar con un utilitario y no con un auto o con un auto de alta gama, digamos, para lo que sería servicio profesional. Y después, bueno, si tuvieran que pagar una cochera, estos son parámetros de junio de la zona norte de Gran Buenos Aires. Una camioneta paga alrededor de 130.000 y un auto alrededor de 115.000 por mes. No hay grandes diferencias porque en realidad la cochera que ocupan es más o menos la misma, simplemente que en algunos casos al auto lo pueden meter en un rincón y tener un espacio por un tema de longitud más que de ancho. Entonces tiene muy poca diferencia. Ustedes tendrán que ver los parámetros locales. Esto haría que en el año nosotros tengamos alrededor de 1,5 millones de cochera de la camioneta o 1,400.000 en el auto. ¿Sí?
Entonces vamos a sumar todos estos costos fijos y vamos a plantear dos escenarios porque acá es importante. O sea, los costos fijos son los mismos, 2.100.000 de seguro, 2.800.000 de patente, 1.560.000 de cochera, o sea, casi 6.500.000 de costos fijos en la camioneta, 4.500.000 fijos en el auto, trabaje o no trabaje, pero el punto va a ser ahora cómo lo imputo por kilómetro. Y ahí es donde viene el uso anual de mi auto o de mi vehículo. Yo puse un escenario A donde le di a los dos vehículos la misma intensidad de uso, 30.000 kilómetros por año, lo que va a hacer que en 6 años, 7 años el auto haya cumplido sus 200.000 kilómetros y la camioneta llegue a 10 años con 300.000 kilómetros, o sea, soy un uso bajo para un vehículo tipo camioneta, pero bueno, eso va a depender. Quise plantear un parámetro intermedio para ambos, para fijarlo en algo puntual, más o menos uno, creo que me daba 4.000 kilómetros por año, una cosa por el estilo, no lo tengo presente ahora. Pero digamos, ¿qué nos da esto? Nos da que los fijos divididos a cantidad de kilómetros, 30.000, me darían 215 pesos por kilómetro para la camioneta y redondeamos en 150 pesos para el auto. Ahora, ¿qué pasa si ese auto en realidad lo uso menos? Porque yo tengo un auto justamente porque, no sé, me dedico, por ejemplo, si yo fuera parte de la Comisión de Infraestructura Verde y estoy entre Cava y Gran Buenos Aires, y muevo el auto muy poco en el año profesionalmente, y por ahí le sumo 20.000 kilómetros por año. Pero por ahí yo estoy en el campo, estoy trabajando, tengo que hacer medianamente 500 a 600 kilómetros para ir a cada lugar de trabajo, entonces voy a tener una intensidad de uso mucho mayor. Si tenemos 50.000 kilómetros por año, perdón, acá estaba en la cuenta de 4.000 más o menos por mes en la camioneta. Entonces fíjense cómo se empiezan a licuar los costos fijos. O sea, a mayor uso, menor incidencia del costo fijo, a menor uso, mayor incidencia del costo fijo. Entonces acá es muy importante tener parametrizado y saber cuál es en mi trabajo más mi uso, que no sea trabajo, porque puede ser que sea mi único vehículo, cuánto voy a usarlo por año para poder definir esto. Con estos dos escenarios ya tengo todos los costos fijos, ya tengo todos los costos variables, entonces voy automáticamente a ir al costo operativo. En el escenario A, que es el caso que teníamos 30.000 kilómetros de uso anual en ambos vehículos, tengo los variables, 550 y 330 respectivamente, y 215 y 150, que son los valores de dilución de los costos fijos por kilómetro usándolo a 30.000 kilómetros año cada uno. Eso me da que la camioneta tiene un costo operativo en esta estimación de 765 pesos por kilómetro y el auto de 480. Una forma rápida de manejar el costo es volcarlo a un porcentaje del costo del combustible. La realidad es que esto es relativo, y también son relativos algunos de estos costos, por eso tienen que analizarlo muy puntualmente cada uno en su caso, porque, por ejemplo, les doy un caso. Ustedes vieron que el seguro de la camioneta me daba alrededor de 175.000 pesos de cuota en julio. Bueno, yo por una Suram modelo 2014, tuve que pagar de seguro la cuota que me ingresó este mes de 190.000. Porque se da este tema con los seguros. Así como en las patentes se va a dar a la inversa, o sea, van a ir bajando porque se deprecia el vehículo en el que es el valor sobre el cual se calcula contra la alícuota, alícuota por valor de referencia, en los seguros las cosas cambian. Entonces, fíjense que van a tener que analizar puntualmente cada caso, porque cuando yo hago el análisis de mi vehículo para ver cuánto va a costar mi movimiento si tengo que ir a ver un determinado trabajo, yo tengo un seguro que impacta mucho más fuerte que el de una camioneta 0 kilómetros. Pese a tener un vehículo que está evaluado en un 25% de lo que vale la camioneta. Entonces, tengan cuidado y analicen en base a esos parámetros también cuando van a ir al vehículo real que tengo yo.
Y llevarlo al combustible es válido también, pero es un valor de referencia puntual, como para estar más o menos alineado. Fíjense que acá estamos casi en 0,5 del litro de diésel premium para la camioneta con este combustible. Si yo cargara combustible en la petrolera, en YPF, por ejemplo, que tiene un valor mucho más bajo, está un poquito por debajo de los 1.400, tengo un menor costo por kilómetro de combustible, pero también voy a tener, cuando parametrice contra el litro de combustible, me va a dar un poco más alto. Así que también acá ustedes tienen que jugar en función de dónde cargo yo, cuánto me cuesta a mí y referenciarlo. Pero ¿qué sucede? Que ahora el combustible viene con aumentos que pueden relacionarse, ya no hay una política de manejo puramente estatal o completamente estatal de te autorizo el aumento, sino que bueno, Trump se dedicó junto con, con Netanyahu a bombardear Irán y subió el precio del combustible porque se iba a cerrar el estrecho de Hormuz, iba a haber problemas, etcétera. Y ustedes recuerden que los que peinamos canas, que normalmente lo que sube normalmente no baja después. O sea, siempre hay una explicación para que suba, pero después no hay ningún reporte en el cual baje. Esto me hace acordar a un amigo que decía siempre que el dólar nunca baja, se agacha para volver a brincar, para volver a saltar. Bien, este parámetro Sí, entonces, Luis, antes dime, de que sigas, aprovecho para hacer alguna consulta y después bien, chequear dígame. cómo está la presentación. Yo desde acá la puedo ver poquito y no sé si se pudo haber colgado o si avanzaste. ¿En qué presentación estás ahora? No, yo estoy en la, avanzó bien. yo estoy en la diapositiva, casi en la última diapositiva, que es vehículos, costos operativos A. Ah, está bien, Me dice entonces que solo está te detuviste. compartida. En ningún momento me dijo que se dejó de compartir. Se vio No, perfecto, no, se vio perfecto. perfecto. Está Ok, perfecto. Bueno, bien. si querés Entonces, te hago algunas dime, preguntas. o hagamos, permitime una cosa, ¿Quieres termino, terminar? porque estamos terminando. O sea, Perfecto, perfecto. este escenario A fue con 30.000 kilómetros por vehículo. Vamos a ir al escenario B. Fíjense, recuerden esto, los que lo tienen, porque el escenario B no está en el adjunto que les mandé, así que ustedes miren el adjunto y van a ver que nos quedamos en 0,5 del litro de gasoil premium de esta petrolera, 0,3 del litro de nafta premium de esta petrolera para cada uno de los vehículos. Cuando cambia la intensidad de uso, al diluirse el costo fijo en el caso de la camioneta y al aumentar en el caso del auto, ¿qué pasó? Pasamos a tener un parámetro mucho más costoso en el auto, por lo tanto saltó del 0,3 del litro al 0,35 y en el caso de la camioneta bajó del 0,5 al 0,43. Entonces, fíjense qué tan importante es integrar bien los costos fijos y saber bien cómo diluirlos, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi uso anual? Son temas de impacto que ustedes van a tener que ir analizando puntualmente en cada caso, ¿sí? Con esto cerramos un poco la presentación, pero no haber ido demasiado rápido, así que habilitamos lo que sería el espacio de dudas, consultas, preguntas y todo lo que se les pueda ocurrir, porque yo estoy disponible. Si querés, Rocío, dame vos las que tenés de chat primero y después Dale, abrimos el excelente. debate. Dale, había una que me había quedado antes de que cambiaras el tema con el consumo. Habían Ujú. preguntado más temprano eh, sobre un valor residual. Enolladora, motoguadaña, motosierra. ¿Se toma valor residual cero? Bueno, a ver, para todo lo que es máquinas, ahí hay un punto, digamos, la metodología sería exactamente la misma. Vamos a ir básicamente en esos casos vamos a tener fundamentalmente variables, salvo aquellos que hagan trabajos, y eso se los digo como consejo por experiencia propia, y porque lo he visto, lo he padecido y lo he sabido. Cuando uno trabaja en rutas y autopistas, todo lo que sea equipamiento liviano, como puede ser motoguadañas, etcétera, les sugiero que tengan una póliza de seguro, porque normalmente se arrima una camionetita, lo llaman al operario, le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpame, te quiero hacer una pregunta. Y cuando se arrima, le muestran un arma, le dice, cargame las máquinas y se va.
Nosotros estuvimos en la empresa trabajando, cuando yo estaba en la empresa de mantenimiento, en la autopista del Oeste, teníamos la parada de almuerzo y se llevaron un camión, todas las máquinas, y había 40 personas, pero eran dos vehículos, uno de apoyo desde una posición elevada, otro abajo, y se llevaron todo. Obviamente uno puede después denunciar, reclamar, pero si no hay seguro es una complicación. Entonces, en las máquinas que me estaba planteando esa consulta, no habría teóricamente muchos costos fijos, porque al sumo va a haber un seguro a este nivel de robo, o va a haber un costo indirecto, si se quiere fijo, que es un seguro de responsabilidad civil que tiene que tener la empresa. ¿Por qué? Porque una motoguadaña puede proyectar una piedra y romper un parabrisas y provocar un accidente, o porque yo en el trabajo que estoy haciendo, dentro incluso de una planta industrial, un parque privado, etcétera, puedo generar un daño. O sea, desde una rotura de un vidrio hasta que un objeto levantado por una cortadora de césped impacte en un chico que esté en cercanías, en una persona, o puedo tener otro tipo de situación. Entonces, el cálculo es el mismo, pero el valor va a ser valor residual. Valor residual, ¿qué puede ser? A ver, en esas máquinas, lo que se plantea muchas veces es cuánto le tengo que dar de duración. Bueno, uno puede fijar parámetros de duración, pero también hay un parámetro básico que es cuando se produce un daño en la máquina, una rotura, cuánta plata tengo que invertir para repararla y cuánto vale nueva. Dentro de los trabajos que yo tengo, yo asesoro a un barrio privado como auditor de su maquinaria. Es un barrio que hace todo el mantenimiento de sus espacios verdes por administración. Y justamente una de las cosas que les pedí que lleven es una planilla donde registran las reparaciones de las máquinas, tractores, vehículos, etcétera, 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 y que los vayan relacionando a moneda constante para llegar a un momento de decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale la máquina nueva? ¿Cuánto costó la reparación? ¿Cuánto ya le invertí a esta máquina? Y ahí vienen las duraciones y las definiciones. Pero el esquema de cálculo es el mismo. O sea, la amortización es en función de la duración. Una motoguadaña va a depender de la marca, va a depender si es una marca profesional o si es una motoguadaña china que compré en el supermercado. La motosierra va a ser lo mismo. El tractor también va a depender cómo lo amortizo, en cuántas horas lo amortizo, si es un tractor de marca de línea o es un tractor de marca china. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a lo largo del tiempo dos cosas. Uno, que puede tener una duración un poco menor en horas y se ve realmente, pero también porque su valor a nuevo es inferior y por lo tanto puede darse que la reparación me termine costando, por el impacto muchas veces no de los repuestos, sino de la mano de obra, que me cueste más de lo que amerite ese tractor para ser reparado. ¿Correcto? No sé si contesté la pregunta, pero creo que estamos cerca. Sí, sí, correcto. Gracias, muchas gracias. Nosotros hemos hecho, perdón, yo he hecho cursos o capacitaciones vinculado, en este caso fue a la Sociedad Argentina de Paisajistas, donde analizamos todo el mantenimiento de espacios verdes y con la gente de ATAC, que es una asociación de arboristas de trepa por cuerda, donde les ayudé a analizar sus propios costos. Son muchos monotributistas, entonces hicimos una estimación que es mucho más compleja porque en lo que es poda, etcétera, es muy difícil definir los tiempos porque eso depende de cada trabajo y de cada situación puntual, ¿no? O sea, cada árbol o cada trabajo de extracción o no, son casos muy diferentes. Buenísimo. Bueno, si querés te hago algunas preguntas más, Luis. Adelante. ¿En el gasto de conservación y reparación está incluido el cambio de aceite de motor? Sí, o sea, justamente lo que se buscó es parametrizar en un coeficiente todo eso. O sea, lo que es mantenimiento, se llama conservación y reparación. Más modernamente le hubiéramos dicho mantenimiento y reparación. Pero cuando Frank definió esto, le dio esa denominación y nosotros seguimos manteniendo esa denominación. Entonces es sumar a lo largo de la vida útil del vehículo
todo lo que influye, desde pinchaduras de cubierta, rotura de cubierta, desgaste de cubiertas, cambios de aceite, cambios de filtros vinculados a otras partes, como puede ser el tema de filtro de aire de polen, todo, absolutamente todo. Por eso, en muchos casos, en el último paper que he publicado de esto, que es el que le mostré el cuadro, se trabajó con concesionarios y con talleres, digamos, líderes que manejan muchos vehículos de marca. Entonces se fue viendo para determinados vehículos y determinadas marcas puntuales, bueno, en este modelo, cuánto sumó al final de su vida útil en conservación y reparación. Relacionado al valor a nuevo, eso me da que por cada kilómetro que recorrió el vehículo tengo que guardarme esta plata. Esto es importante porque uno puede aplicar esta metodología o alguna otra que está dando vuelta. La realidad es que nosotros tendemos a no visualizarlo. El caso más típico son los vehículos de aplicación, y los taxis y remis. Uno generalmente ve que la gente que llega a trabajar, a poner a trabajar su auto, generalmente se come el vehículo y después no lo puede reponer nuevamente porque no guardó nunca, o sea, tomó como dinero propio, como honorario, plata que era afectada al vehículo en sí que que lo estaba trasladando. Nosotros como profesionales, en nuestra profesión tenemos que movilizarnos y necesitamos el vehículo para movernos. Y obviamente una parte de nuestro horario es el costo del vehículo. Solo ya ir a ver un trabajo, si me invitan a mí a ver un trabajo, no sé, pongámosle que alguien en San Pedro quisiera que yo le vea una situación, obviamente yo solo para ir a ver y cotizar ese trabajo voy a tener que poner unos 340 kilómetros, 300 kilómetros para ir a verlo desde donde vivo. Por lo tanto, ese es un costo que voy a tener que tener en cuenta. Después, si me aceptan el trabajo, tendré que tratar de que dentro de mis honorarios esté cubierto ese costo inicial, más todas las veces que yo voy a tener que ir a San Pedro a realizar el trabajo. ¿Correcto? Entonces, lo que apuntamos acá es, dentro del esquema de horarios profesionales, hay un patrón, un elemento, una máquina en definitiva, que trabaja con nosotros y que tiene que ser remunerada, ¿sí? Así como remuneramos al contador. Entonces, dentro de toda nuestra actividad profesional, cuando yo digo, bueno, tengo tanto de vehículos, tanto de honorarios, que es lo que yo necesito para mí, pero a su vez tengo ingresos brutos, a su vez tengo ganancias, a su vez tengo que pagarle al contador todos los meses el abono. Bueno, todo eso va a llevar al costo final, que es en definitiva lo que yo necesito cobrar. Ustedes me dirán, si tomo todos estos costos, posiblemente no me den el trabajo. Bueno, ahí es donde empieza a jugar la política. Luis, Sí, te puedo hacer una pregunta así oralmente nomás, Javier, soy no hay Javier ningún Latorre. problema, Javier, adelante. No, lo que vos decís está buenísimo, porque lo que estás diciendo es que vos cobrás el ida y vuelta. Hoy por ahí hacer un viaje vas a un punto desde tu casa, más de 200 kilómetros, o sea, desgraciadamente tenemos menos nuestro valor del día técnico versus esto, que está muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Es correcto, pero hoy los viáticos por ahí pueden superar al día técnico. Mirá lo que es la relación de precios, cómo quedó, ¿no? Yo soy agrónomo puro, nomás, de campo, ¿viste? Pero hoy un día técnico no te pagás, digamos, es más barato que hacer un viaje de vuelta de, no sé, 450 kilómetros. Bueno, ese es el punto por el cual cuando Me fui un estábamos poco de tema. trabajando... No, 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 es que es así. O sea, ¿cómo surgió esta charla? O sea, estábamos discutiendo en la Comisión de Espacios Verdes el tema honorarios. Siempre es un tema sobre el cual el CEPIA vuelve permanentemente porque es una preocupación. Obviamente que el profesional esté remunerado acorde a lo que es el trabajo, pero ¿qué sucede? Muchas veces dejamos de percibir determinadas cosas. A ver, para quien trabaja como empresa y los vehículos son parte de un paquete de una empresa, acá habría un costo adicional que una empresa tiene que medir, que es, yo invertí, no sé, por ejemplo, tengo 5 vendedores de un producto con 5 camionetas como esta, para que salgan a la calle, yo puse
250 millones de pesos en vehículos, ¿correcto? Vamos a ponerlo como que inicio la empresa ahora. Como Claro. empresario, uno tiene que hacer la pregunta, decir, a ver, invertí 250 millones, ¿cuánto me tiene que devolver la actividad? ¿Sí? Y uno de los costos que se solía poner en todo lo que era la administración rural, en el campo, etcétera, es el interés del capital invertido. O sea, si yo en vez de invertir todo ese capital en comprar 5 camionetas para que mis 5 vendedores vendan un producto X, eh, tengo que tener una remuneración de ese capital. Yo acá no lo he puesto porque considero que un profesional ingeniero agrónomo se va a tener que mover, no le queda remedio, máxime si es de campo puro, y va a tener un vehículo sí o sí que va a ser para trabajar, no tanto sí para la parte particular propia de uno, pero más que todo para trabajar, y por lo tanto es obligatorio, es mandatario, no es un tema de decisión, no, pongo en el banco a plazo fijo en determinada inversión en la camioneta y con eso vivo. No, es distinto. Entonces no lo he considerado. En las empresas, obviamente lo pueden considerar, o también puede decir, lo analizo y no lo cobro. Es una situación muy difícil la del tema de honorarios profesionales, y la realidad es que sucede esto. Muchas veces los valores honorarios no cubren todos los costos. Entonces, la realidad es que uno a veces tiene que ser consciente de decir, bueno, veamos cuál es la mejor manera de sobrellevar esta situación, ¿no? Pero es una de las preocupaciones que desde el CEPIA se tiene en tratar de llegar a un coeficiente de honorarios que refleje todo lo que lo integra. Y bueno, como estábamos analizando, surgió el tema de dar esta charla y yo mostrarles lo que hemos aplicado, porque en definitiva, durante 15 años que estuve en la empresa de parquización, fue el esquema con el cual aplicamos e hicimos los costos para licitaciones, concursos de precios, compitiendo acérrimamente con otra gente que quería nuestros trabajos, tenían trabajos en los cuales estaban implicadas 300 personas de golpe, eran situaciones puntuales muy firmes en las cuales también se jugaba con la política. Llegado al costo real, cuánto le voy a poner de beneficio, cuánto no le voy a poner, o geográficamente, este trabajo está pegado a este otro, entonces a mí me conviene, ya que voy a este campo, tener este otro de al lado. Entonces, bueno, a ver, como ya tengo cubierto este costo vehicular porque llego hasta el campo de al lado, ok, entonces el honorario en este otro campo va a ser un poco menor. Pero bueno, tenemos que jugar conociendo los costos y después viendo lo que el mercado nos permite, ¿no? ¿Tenés alguna pregunta más, Rocío, por ahí guardada? Sí, no, sí, me quedé pensando también en que sí, es a nivel profesional cuando nos consultan también desde el CEPIA, es de los temas más tratados, más discutidos, más polémicos también, y nosotros a veces tratamos de dar una recomendación estimativa de un mínimo y un máximo para poder al menos manejarse en un rango, ¿no? Cuando hay que tratar de presupuestar, porque sí, muchas veces si se incluye tal como deben ser los presupuestos, eh, no te contrata nadie, ¿no? Es como, eso nos han dado muchas devoluciones al respecto y es complicado y el tema de horarios en general es complicado y mucha gente no sabe a veces que hay que incluir aparte, ¿no? Estos temas en el presupuesto a pasar. No, y esto sucede mucho también con contratistas agropecuarios como contratistas forestales. En el caso mío, yo en los últimos años de actividad dentro de la empresa que estaba de importación de máquinas, se importaban productos que iban para los procesadores forestales y me ha tocado de tratar temas de seguridad, temas de mantenimiento, etcétera. Y son equipos con inversiones, estamos hablando de un piso por ahí de 200 o 150 mil dólares hasta 400 mil, que obviamente procesan un pino forestal en 20, 25 segundos, una pila de troncos listos para entrar a cargar a camión. Eh, pero se van comiendo el capital porque justamente no referencian, o sea, toman en cuenta el consumo, toman en cuenta los insumos de mantenimiento o los consumibles,
que son los que tienen que utilizar como si fuera combustible en un vehículo. En un procesador es la barra, la cadena, los piñones, todo lo que mueve el sistema de corte que se va desgastando rápidamente. Hacen muy mal mantenimiento, con lo cual los insumos le duran mucho menos de lo que le debieran durar. Y cuando uno se pone a mirar, después no pueden reponer el equipo. Y uno ve equipos tirados que no los pueden pagar para volver a cubrirlos, porque los costos y los presupuestos que pasaron no le cubrían los costos. Esa es la realidad. O sea que no es un tema solo de esta actividad, sino que en todo tipo de actividades muchas veces no conocer propiamente los costos y basarse en gastos más que en costos. Nadie contempla una amortización. Van, compran una cosechadora nueva, se compra la sembradora nueva y después es, bueno, cuánto consume, el mantenimiento, los cambios de aceite, los cambios de filtro, los cambios de correas, etcétera, etcétera. Están hablando de gastos, no están hablando de costos. Es ahí donde hay un tema que hay que diferenciar. El costo es lo que realmente consume, cuesta por unidad el vehículo, la máquina, y el gasto es lo que yo veo de esa parte. La amortización no se ve nunca. Va a venir un contador que va a decir, bueno, mirá, la camioneta que compraste la vamos a tener que amortizar a partir de tanto tiempo, porque no la podés amortizar, no te puedes tomar todo el IVA, bla, 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 bla. La única vez que vamos a escuchar hablar de amortización. Las reparaciones, como decíamos, vamos a estar sentados en los gastos, básicamente, pero no en los costos reales. Entonces, hay que tener cuidado porque si no, uno se come el capital. El contratista de cosecha se come la cosechadora, se come los tractores, y después cuando hay que reponer, resulta sumamente difícil, y se escuchan, no puedo reponer la máquina. Entonces, después empiezan las problemáticas de las fallas de operación, los incumplimientos, etc. Entonces, para nosotros el vehículo es nuestra herramienta de trabajo básica para llevarnos al lugar de trabajo, por lo tanto, tiene que arrancar a la mañana, tiene que funcionar bien, tiene que llegar de una forma correcta, y si en el caso que estamos en el ámbito rural, tendremos que entrar con lluvia, con agua o con lo que sea, si nuestro contratante y al cual lo asesoramos nos lo está pidiendo. Luis, una pregunta. Bueno, Escucho. Se me vino a la cabeza ahora el tema de los leasing de camionetas o máquinas. Ujú. ¿Eso es comparable o es más o menos beneficioso que tener algo propio? ¿Qué cálculo habría que... O sea, en el caso del leasing, que es uno toma la cuota que va pagando mensualmente, no sé bien Correcto. cómo... En el leasing hay distintas tipologías, pero básicamente el leasing te va a implicar el vehículo, en definitiva, va a tener una cuota mensual, pero vos vas a estar a cargo del mantenimiento. Correcto. Vos vas a estar a cargo del seguro o no, depende de cómo venga el contrato de leasing. Normalmente te van a obligar a tener un seguro en una determinada compañía que lo vas a pagar vos, no va a estar dentro de la cuota del leasing, o por ahí puede entrar en la cuota del leasing. Y después hay que ver qué ofrece el leasing cuando termina. A veces el leasing cuando termina te exige una o X cuota, un N cuota más para que vos te quedes con el vehículo, y si no, lo tenés que devolver. Entonces, en determinado tipo de trabajos o de obra, el leasing de plazo definido, el leasing puede ser una alternativa. Yo no tengo que desembolsar todo el capital, arranco, obviamente teniendo las garantías necesarias, los avales necesarios, porque en definitiva el leasing es un crédito, para que a mí me lo otorguen, por ahí habrá que demostrar una propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente en empresas es mucho más fácil porque lo que se hace es, digamos, analizar o evaluar a la empresa. Nosotros experimentamos, cuando yo estaba en la empresa de parquización, un leasing puntual, porque necesitábamos una camioneta 0 kilómetros y teníamos que hacer mucha ruta, eran trabajos en la zona de Neuquén y Río Negro, por lo cual había que desplazarse entre
Plaza Winkle, Cutralcó, Colonia Catriel, eran todos temas vinculados a YPF y a gas, en ese momento era el gas del Estado, en Bariloche, etcétera, con lo cual el supervisor que nosotros teníamos afincado en esa área necesitaba un vehículo 0 kilómetro, un vehículo que tuviéramos la tranquilidad de que le funcionara perfecto. Cuando llegó el final del leasing, en ese momento lo evaluamos, obviamente que también la inflación impacta, etcétera, y era conveniente pagar las 2 cuotas y quedarse con la camioneta, y hicimos lo que hicimos. Porque en definitiva la camioneta no tenía, por ahí había, no sé, para decirte algo, tenía 90.000 kilómetros. Entonces, al año del leasing no tenía ningún sentido deshacerse de un vehículo diésel que estaba bien, que estaba en condiciones y que tenía 90.000 kilómetros. Entonces se terminó y nos quedamos con la camioneta. Entonces el leasing ofrece eso, la opción de que vos compres o que literalmente solo alquiles. Depende del esquema en el cual estás. Es una posibilidad a veces razonable económicamente para acceder a un vehículo 0 kilómetro cuando no tenés toda la plata. Pero Y esa después cuota de el, leasing la tenés que poner hasta tanto decidas romper con el leasing, por decir de alguna manera, y quedarte con la camioneta. Esa cuota del leasing es como si fuera la cuota de amortización. O sea, te va a impactar en los kilómetros recorridos. Porque si vos al año devolvés la camioneta, la plata esa la pagaste. Esa plata de cuota de leasing, esas 12 cuotas más la cuota extra, o por ahí tiene una cuota 13, una cuota 14, una cuota X. Pues vos cuando arrancás el leasing tenés que saber, ok, si me voy a quedar, ¿cuánto vale? Listo. Ok, y si no me voy a quedar tanto. Bueno, vamos a tomar solamente que no me le voy a quedar. Pongamos que sea 12 cuotas el leasing, bueno, las 12 cuotas dividido a los kilómetros que yo voy a hacer en el año. Por lo menos los tengo que estimar para decir, esto me va a costar el kilómetro. ¿Tengo un solo kilómetro? Sí. ¿No tenía el capital? Sí. Pero el kilómetro va a costar mucho más que si yo me la compro y aplico una amortización variable sobre 400.000 kilómetros. Ahí la voy a tener que aplicar sobre X kilómetros, dependiendo de cuánto la voy a mover a lo largo del año. claro. Y después el tema contable también juega ahí, ¿no? El tema de la cuota del leasing que va como un gasto en la empresa. Claro, bueno, pero ahí vos tenés que jugar en qué te va a beneficiar. Va como gasto, entonces sobre esa cuota me ahorro un 33% de ganancia. Pero la pregunta es, ¿por esa obra vas a terminar pagando ganancias? ¿O con un buen manejo, etcétera, cuánto va a ser la ganancia? Sobre lo que quede como beneficio. Claro, Entonces, por ahí a vos te queda de todo el presupuesto un 5%. El 33% de la cuota, o sea, es lo que te ahorrarías, impacta en cuánto. Pero también eso hay que verlo al final. Uno tiene que, justamente cuando uno tiene que cotizar obras, como nos pasaba a nosotros, o contratos por ahí de 24 meses o de 12 meses, etcétera, bueno, había que tener muy buenos costos operativos, había que tener muy claro cuánto iba a costar el trabajo, pero al final no había que olvidarse de nada, porque ingresos brutos, por ejemplo, vos tenés todo el número, pero impacta al final. Cuando vos facturaste 100, provincia de Buenos Aires te vendrá un 3,5, entonces si vos te facturaste 100, ya no hay 100 para vos, hay 100 menos el 3,5 de 100, ¿correcto? Entonces, yo tendría que llegar a, bueno, mi número sería 100, pero como voy a tener que tributar ingresos brutos, es 100 más la alícuota, que da un poquito más de 3,5, 3,6, 3,7, de ese 100, y mi precio va a ser 100 más la alícuota. Pues si no, cada vez que facture, se va. Obviamente eso pasa con ganancias también, pero tengo que ver que, cómo estoy con mi contador. Acabamos de cerrar ganancias, bueno, macanudo, ¿pagué? No, no pagué. Bueno, listo, sí, tengo que pagar. Bueno, ahí me está parametrizando cómo estoy yo respecto del impuesto. Pero el leasing te sirve básicamente, yo lo pienso como una palanca de cuando yo no tengo el capital y necesito el vehículo o necesito la máquina. Entrar con un esquema de leasing me da la opción de poder ejecutar el trabajo con un costo mensual de impacto mayor a que si la máquina lo hubiera comprado yo y fuera propia. Pero ojo, cuando entramos a trabajar con máquinas, cosechadoras forestales, cosechadoras, sembradoras, máquinas incluso de mantenimiento de espacios verdes, tractores, mini tractores, girocero, yo ahí estoy invirtiendo un capital. Yo le decía, cuando me senté con los
hace un año, un par de años atrás, con la gente de ATAC, le dije, a ver, contame qué tenés en esa Kangoo atrás. Y tengo 2 motosierras de esto, 2 de aquello, de esto, claro, la soga, los equipos de seguridad, de trepa, bla, 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 bla. Y llegamos a la cuenta que tenía aproximadamente $4.000, $5.000 en la caja de la Kangoo, más el vehículo. Entonces, le digo, vos te das cuenta de todo ese capital que tenés invertido. Bueno, tu cuenta interna, máquinas, te diría, devolveme la amortización, devolveme, pero también vos, tu parte empresaria capital, te diría, pagame los intereses. Pagame los intereses de ese capital. Muchas veces eso no se puede poner en la cuenta, porque si lo pones en la cuenta te quedaste afuera del trabajo. Pero la realidad es que si yo invierto Como un costo de 100 oportunidad. mil $100.000 en más, claro, costo de oportunidad me dice, ¿qué hago? ¿Me pierdo este contrato de un año? No, me la juego. Listo, porque es mi obligación. Por eso yo les digo, en el caso del vehículo de un profesional agrónomo, no voy a considerar que hay que considerar interés del capital invertido. El interés del capital invertido va a ser un parámetro que va a ser como cuánto me están pagando por plazo fijo o por X posibilidad de inversión, menos la tasa de inflación. Porque, digamos, si hoy un plazo fijo te paga el 2,7 mensual y tenés una inflación del 1,5, bueno, 1,2 es lo que tendrías que ponerle de interés al capital invertido en la maquinaria. Ahora, si eso te deja fuera de juego, bueno, listo, no lo vas a poner. Como también podrás bajar tu margen y decir, bueno, si estoy asesorando a la empresa A y voy a la empresa B, que es la tranquera que sigue, a la empresa B voy a tratar de darle un precio interesante porque a mí ya me justifica solamente cómo voy a aliviar mis costos. El mismo día Sí, que o lo voy a la A, diluís voy a la entre B y listo. o lo diluís entre las dos, sí. Entonces ahí empiezan a Correcto. jugar los temas políticos. En los costos, yo siempre decía, cuando cerraba una licitación y llevaba mi costo a la reunión general, era, no se olviden que yo soy meticuloso, detallista, seguí todo el pliego y puse todos los costos, pero los empresarios son ustedes dos. Entonces, yo mi sueldo lo voy a seguir cobrando, pero ustedes me lo van a tener que seguir pagando. Entonces, ustedes son los que tienen que decir. Ahí me decían, bueno, ¿vos cómo la ves? Y bueno, yo la veo así, así, así. Esto es un costo de oportunidad. Esto me preocupa porque acá veo una inspección de obra que nos va a apretar sistemáticamente. Me van a llamar por teléfono todos los días, van a estar detrás mío, etcétera, etcétera. En el asesoramiento ustedes saben que ustedes cobran un horario, van a hacer un trabajo, pero cuando suena el teléfono y le dicen, che, mirá, ahora pasó tal cosa, Sí, mirá, ¿qué opinás? Y le van a decir, no, mirá, disculpame, espera que pongo el cronómetro y te empiezo a cobrar los minutos. No se puede. Entonces, sí, también correcto. uno tiene que saber quién es el cliente y qué tan demandante es el cliente. ¿No? No sé si hay más preguntas, Rocío, porque vos tenés la lista de lo que vinieron por chat, para no olvidar ninguna, no dejar Sí, ninguna pendiente. sí, en realidad sí. Bueno, sí, Estamos un pregunte. poquitito ajustados con el tiempo ya. Eh, Si no, de lo contrario, se puede, si sabés quién la envió, se la podemos intentar contestar por alguna otra vía, pero bueno, tratemos de resolver las que van quedando en el tintero. Perfecto. Dame un segundo, ¿eh? Bueno, hay una que ya se contestó. Bueno, después indicaron si se podría compartir el paper que se mencionó, el de CGSR. Sí, ningún problema, yo te lo paso a vos y lo compartís a los mails de los asistentes, ¿sí? O a la persona que lo pidió, como quieran. Buenísimo. Después hay una pregunta, a ver, dice, por favor, cuando calculás y después llega el momento de la verdad y necesitas calcular lo que realmente fue, ¿cuál es el estándar de desvío? No sé si leí bien la pregunta, si no, si Alejandro está en el grupo Ah, todavía y quiere hablar. el estándar de desvío respecto al costo estimado. Quiero entender qué es lo que pregunta. Bueno, a ver,
Uno de los puntos claves, o el consejo que yo le puedo dar a gente joven que está en la actividad, es registrar información. Hoy todo el mundo habla del Big Data y de la data y etcétera, y es cierto, porque ahora tenemos quien la procese. Cuando yo empecé a trabajar, uno de los socios de la empresa, el ingeniero Luis Filippini, era un hombre que viajaba siempre con su libreta negra, tamaño bolsillo de pantalón, bolsillo trasero, y iba llevando las libretas. Entonces llegaba a cualquier hora, era, bueno, hoy cuánto hicimos, qué no hicimos, qué esto, qué aquello, qué el otro, y anotaba, anotaba, anotaba. Entonces de golpe cuando había un trabajo, decía, no, acordate que en el octubre del año tal iba a buscar su libreta y sacaba información. Entonces habíamos instituido después unos partes diarios para todos los encargados de obras, etcétera, para que registraran manualmente sus avances diarios, su productividad, gastos, etcétera, etcétera. Estaban las rendiciones de caja chica. Entonces, uno iba sumando, 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 sumando. Y, por ejemplo, eso fue lo que permitió definir cuál es el costo de conservación y reparación de una motoguadaña. El ingeniero Frank nunca lo calculó. Cuando tuvimos que ir a los tractores, y el consumo es 0,180 gramos por caballo vapor o por HP por hora, pero cuando trabajás en mantenimiento de espacio verde, el tractor no tira de ningún arado, de ningún equipo pesado, el consumo es mucho menor. Entonces uno tuvo que ir ajustando. Entonces la realidad es que para poder tener claro de entre el estimado y ir aproximando la realidad, la única forma es juntar información. Registrar los consumos de combustible, registrar los costos de las reparaciones y mantenimientos, desde el más mínimo al más grande, y llevarlos a un parámetro de moneda constante. Hoy por hoy, podríamos decir, llevarlo a dólar, llevarlo a un mix de monedas, dólar-euro, no sé, porque nuestro país es un país con inflación, pero además nuestro país tiene inflación en dólares, con lo cual también a veces es un parámetro difícil, pero buscar un parámetro base. Y después de eso buscar lo que puedan ser los estándares de desvío. En el paper se hacen los análisis de desvío que obviamente llevaron a que se definieran esto, pero son fórmulas matemáticas sumamente complejas que en realidad aplican a estudios como ese, pero no aplican a la realidad. Si uno quiere estimar y después llevar un parámetro de desvío con la realidad, tiene que sumar dato, 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 que en un vehículo van a implicar años y kilómetros, para poder después reflejarlo en el vehículo que sigue. ¿Correcto? Ese es el punto. Y siempre que estemos relacionados con parámetros iguales de vehículos o máquinas iguales. Si yo quiero comparar, parametrizar la conservación y reparación de un tractor John Deere, de un tractor Kubota respecto a un tractor Lobol o Hanomag de origen chino, y no me va a ser lo mismo. Los parámetros del Kubota van por un lado, los parámetros del Lobol van por el otro, los parámetros del John Deere van por un lado, los parámetros del Hanomag van por otro. Porque, entonces, la data sirve en tanto en cuanto yo la relaciono con un producto de similar calidad y similar categoría y similar estándar. Entonces ahí puedo generar mi propio desvío. Eso es lo que en la empresa de Espacios Verdes fuimos haciendo y nos dio un excelente resultado, sea para la reposición de maquinaria, cuando era el punto de equilibrio, cuando era el momento oportuno, es decir, esto se convierte en repuestos. Y otro punto fundamental en esto, vehículos y máquinas, es el mantenimiento preventivo. El olvidarse del manual del equipo es el primer movimiento a poner los pies en el borde del trampolín. Si uno hace mantenimiento preventivo de los equipos, los resultados en conservación y reparación son mucho más económicos que cuando uno no hace prevención. Entonces, mantener, si le dicen a uno, por ejemplo, el manual dice a los 70.000 kilómetros o a los 100.000 kilómetros cambiar la correa de distribución, ustedes tienen dos opciones en ese caso. Si el vehículo es de ruta, vayan por los kilómetros. Pero si el vehículo es de uso combinado, cuando ustedes están parados en un semáforo, cuando ustedes están en un embotellamiento, cuando ustedes están esperando con el auto en marcha que alguien suba,
el motor está trabajando, por lo tanto se está desgastando. Entonces, un vehículo urbano, por ejemplo, no puede ir a los 100.000 o 70.000 que dice el manual, sino tiene que ir por lo menos un 10 o un 15% o un 20% antes. Pero si yo voy a hacer un cambio, por ejemplo, en un vehículo que tiene correa de distribución con motor transversal, yo le digo, no, cambia correa de distribución, cambia correa de alternador, cambia correa de aire acondicionado, cambia los tensores de las correas, porque esos rodamientos ya están desgastados, cambia la bomba de agua, porque la mano de obra para cambiar esa bomba de agua es casi igual que para cambiar las correas, porque acceden al lateral y de la misma forma, y de paso cambia el líquido refrigerante. ¿Es una reparación más costosa? Sí, pero estás previniendo. Número uno, que después se te rompa un tensor y tengas que parar el vehículo e ir a pagarle la mano de obra al mecánico para cambiar solamente el tensor y la correa que se dañó porque el tensor dejó de trabajar correctamente. O porque la polea del alternador tuvo un problema, o porque la polea de la bomba de agua, las bombas de agua de los vehículos actuales son descartables. Estos parámetros con antigüedad de coeficiente de reparación al 2003, 2005, 2002, también tienen un problema, que los vehículos actuales no están fabricados ni pensados para que duren lo mismo que duraban los de 20 años atrás. Por lo cual, yo también tengo que pensar que posiblemente mi costo de conservación y reparación pueda ser un poquito mayor o tenga que amortizar en menos kilómetros y vender el vehículo antes. ¿Sí? Entonces, en los desvíos la única forma de saber tu desvío es sumando datos. Porque unos manejan de una manera y tienen menos consumo, otros manejan de otra manera, tienen más consumo, el que maneja muy agresivamente gasta mucho más el embrague y los frenos, el que maneja de una manera más racional y cuidada y opera por ahí porque tiene la opción el vehículo del control de velocidad, digamos, el automático, bueno, va a tener un consumo probablemente mucho menor. O sea, si yo voy en el vehículo, en un vehículo 1.5, en un auto, a 135, 140, porque el vehículo lo da y porque no tengo radares en la ruta, obviamente voy a gastar mucho más que si voy a 110, que es por ahí la velocidad crucero. Y ustedes todos hoy, los que tienen vehículos más o menos modernos, tenemos la computadora que nos tira los consumos promedio y los consumos puntuales. Entonces, todo depende de cómo vamos. ¿Mm? Perdón, Rocío, Una, porque una preguntita, Luis, de practicidad de estar vos en el rubro. ¿Vos notás que en cuanto, no sé si tanto a vehículos, pero sí a máquinas de mano chinas, vos notás que hoy la brecha de calidad se ha achicado bastante con las marcas líderes del mercado? a ver, hay marcas líderes de mercado que están fabricando en China. Nosotros Claro, pues, consumimos celulares y consumimos mucha electrónica que está fabricada en China. La pregunta es, ¿quién está detrás del producto chino? Y eso es un tema sumamente clave. O sea, si hablas de máquinas chicas o motosierras, etcétera, te vas a encontrar que los segmentos de marcas líderes, por ejemplo, te puedo citar hay una marca alemana líder, pero su segmento inferior es chino. Ahora, lo importante son los controles de calidad que hay. Yo trabajé 25 años en una firma que importa productos y distribuye productos vinculados a lo que es espacios verdes, al área forestal y campo, de ese tipo de productos, y la realidad es que nosotros visitábamos las fábricas, yo como gerente de producto y de servicio postventa iba en esos viajes, evaluábamos el producto, tratábamos de consultar con otros compradores, hacíamos todo, pero había un punto fundamental, hay que tener repuesto, hay que tener servicio postventa, tenés que concientizar al concesionario del servicio postventa. Entonces, ¿va mejorando la calidad? Sí, en función de la exigencia que el importador le produzca. Si vos vas a China hoy y decís, quiero comprar un iPhone, podés comprar la calidad de un iPhone con otra marca. Ahora, si vos decís, quiero precio, un chino nunca te va a dejar de vender. Lo que va a hacer el chino es ir bajando su parámetro de calidad. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que haya un generador, un motogenerador que cueste X y otro que cueste 20% menos? Bueno, fijémonos cómo está bobinado. Si está bobinado con cobre el alternador,
o si está bobinado con aluminio, barnizado, pintado. El aluminio no traslada, obviamente no tiene la conductividad del cobre, pues el cobre se usa en los cables, el cobre se usa en los productos de calidad, pero el aluminio funciona, sí, funciona. Lo que pasa es que te va a dar probablemente un 20% menos de rendimiento. ¿Quién lo ve? Entonces, el tema es quién está detrás del producto chino. Los chinos pueden producir calidad, absolutamente. Hoy China potencialmente, si ustedes evalúan, está por encima de Estados Unidos en investigación, desarrollo, tecnología hoy en celulares en 6G. Hoy ustedes si entraran pueden visualizar videos de una explotación minera en China donde los camiones son todos autónomos. Esas brutas bestias de ruedas de altura de 2 personas, autónomos con gente detrás de paneles de control y joystick y computadoras para arreglar cualquier cosa que no funcione. La empresa BYD que va a desembarcar ahora en Argentina con autos eléctricos y que hoy o ayer inauguró Lula la planta en Brasil, está produciendo muchísimo más que Tesla, mucho más facturado que Tesla, y como maneja muy bien sus costos, está produciendo sus propios barcos con 12 niveles para 9.000 más o menos autos por traslado con su propia flota, para achicar los costos y poder vender en Europa. Entonces, ojo con eso, la calidad depende de quién esté detrás y cuánto esté dispuesto a hacer que le respalden la calidad. Eso va a pasar en los autos y eso va a pasar en las máquinas y va a pasar en todo. Calidad hay. El tema es quién la paga y después que haya repuesto para el postventa. Eso es fundamental. Sí. Por eso, detrás de una marca china, hoy lo que hay que averiguar es quién se va a ocupar del servicio postventa y quién tengo yo en mi zona para el servicio postventa. Muchas gracias, Luis. Bueno, Bueno, yo puedo Luis, seguir disponible, excelente, pero sí. Es difícil cortarte porque la verdad que escucharte es un placer, pero tenemos que ir cerrando ya. Así bueno, si hay que, preguntas que quedaron bueno, pendientes, mandame el listado, te las contesto en un correo y vos las distribuís a cada uno y listo. ¿Mm? sí, en realidad ya hicieron algunos comentarios y después agradeciendo la disertación. Así que, bueno, en este caso ya vamos terminando y bueno, y ya con las personas que quedaron, les agradezco haber estado y haber llegado acá hasta el final con el interés y la participación de todos. Así que un placer, la verdad, Luis, un éxito y te agradezco muchísimo por parte del Consejo, también a nivel personal, eh, tu tu participación y predisposición siempre y también en el marco de la comisión para propiciar estos encuentros. Bueno, vos sabés que Así siempre dije que que uno tiene que devolver a los organismos de los cuales provino, o sea, la facultad, el consejo, etcétera, lo que le han aportado a lo largo del tiempo. Y cuando uno se pone un poquito viejo, está bien poder también volcar la experiencia y los errores cometidos para que otros puedan evitarlos. Así que nada, yo también gracias por la oportunidad, gracias a todos por el tiempo y bueno, nos veremos en alguna otra charla, en algún otro momento.